Bueno, soy la doctora Kaina Vidal. Vamos a hablar del capítulo 16 del manual, donde habla de las pruebas de las obligaciones. Ustedes saben que las obligaciones emergen de los contratos, cuasicontratos, delitos y cuasidelitos. Después que yo tengo una obligación que emergió de cualquiera de esas fuentes de las obligaciones, tengo que tener la capacidad de probar esas obligaciones. Porque si no, ¿cómo puedo reclamar su cumplimiento en un proceso? Entonces, lo primero que pasa, que es que quien quiere, ¿sí?, probar algo, tiene él la carga de probarlo. Y, por lo tanto, en nuestro derecho solo se admite la prueba por determinados medios legales, y los hechos, los medios legales, son los idóneos para probar los hechos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de prueba de las obligaciones, hay un sujeto que quiere probar la obligación que se llama sujeto de la prueba, y es el que le corresponde probar. ¿Quién tiene que probar? Quien alega. Quien alega un hecho tiene que probarlo. Si yo digo que estoy casada, por ejemplo, en un trámite de divorcio, que estoy casada con fulano de tal, la que tiene que probar que estoy casada con fulano de tal, soy yo. ¿Cómo lo voy a probar? A través de mi testimonio, mi partida de matrimonio, por ejemplo. ¿Sí? Ahí ya es adelante alguno de los medios probatorios. Bien. ¿Quién tiene que probar? Entonces, quien alega, prueba. El que dice, el que alega algo, tiene que probar esa existencia. O sea que la carga de la prueba, el peso de la prueba, recae sobre quien dice el hecho. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto de la prueba? El hecho alegado y el fundamento de derecho. ¿Qué hechos se prueban? Se prueban los hechos que son controvertidos. Si yo digo que era casada con fulano, no, eso no, porque es el Estado Civil y el Estado Civil es diferente, pero supongámosle que yo digo que la maceta cayó del balcón de la vecina y me rompió la parte delantera de mi cerca, ¿sí? Y la vecina dice que sí, que cayó su maceta y rompió la parte. Ese no es un hecho controvertido. Es un hecho que las dos estamos de acuerdo, cayó la maceta y rompió. Entonces, ese hecho no debe probarse. El que debe probarse es el hecho controvertido. Si yo digo, mi cerca se rompió por la caída de la maceta de la vecina dice, mi maceta no fue la que rompió su cerca, sino que esa cerca ya estaba rota, ahí pasa a ser un hecho controvertido y por lo tanto tengo que tratar de probarlo por los mecanismos que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Deben ser sustanciales, es decir, deben ser hechos que hagan a la cosa, no pueden ser cualquier nimiedad, debe ser algo importante. Debe ser pertinente para el litigio, debe ser posible y debe ser concluyente. Es decir, el objeto que yo quiero probar es justamente la causa por la cual yo estoy reclamando algo. Entonces tiene que tener todas esas características. Los hechos a probar son los hechos alegados por las partes. Tienen las partes la carga de probar los hechos que cada una de ellas alega o que la otra le controvierte. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles serían esos medios de prueba? Los medios de prueba, nosotros por defecto, en nuestro derecho, nos encanta el papel, ¿sí? Nos encantan las cosas escritas. Entonces, lo primero que hacemos es tener como prueba la prueba documental, o lo que nosotros llamamos prueba instrumental, ¿sí? Que es la prueba documental, son los documentos. Y no todos los documentos son iguales. No es lo mismo un contrato que compré en una librería, lo rellené y lo firmamos, a una escritura pública que hace un escribano. Los dos son prueba instrumental, los dos son documentos, pero tienen valores diferentes. ¿Sí? Entonces, la primer prueba es la prueba instrumental, la prueba documental. Y dentro de la prueba documental están los instrumentos públicos y los instrumentos privados. Los instrumentos públicos son, por ejemplo, en el matrimonio, el testimonio de la partida de matrimonio. El ejemplo del escribano, la escritura de un escribano. ¿Sí? Los instrumentos públicos, para ser instrumentos públicos, en el 1574 del Código Civil, me dice cuáles son los requisitos que debe tener. Esos requisitos son
debe estar revestido de un carácter oficial, debe ser extendido por un funcionario competente, según las formas requeridas, dentro de sus facultades o dentro del límite de sus atribuciones. Por ejemplo, la partida de matrimonio, de nacimiento, de defunción, se expide por un oficial del registro de Estado Civil, con determinada forma, con determinadas solemnidades y requisitos, ¿sí? Y dentro de sus facultades. Por ejemplo, el funcionario lo extiende la partida, el escribano del lugar firma. Entonces ahí es un documento público o un instrumento público. La diferencia entre un instrumento público y un instrumento privado es que el instrumento público hace plena fe. ¿Plena fe de qué? Del hecho a otorgarse y de la fecha. Por ejemplo, un testimonio de partida de nacimiento hace plena fe de la fecha en que nací y de que nací. ¿Sí? Una escritura pública de una casa, de una compra de una casa, hace plena fe de la fecha en que la compré y de la casa que compré, de que compré la casa. De eso hace plena fe. ¿Qué significa que hace plena fe? Que no admite prueba en contrario, que sobre ese punto no hay discusión porque está documentado en un instrumento público. ¿Sí? O sea, desde que nací y la fecha que nací, no hay discusión. Más allá de que a mí me encantaría poder modificar la fecha en la que nací, sacarle unos añitos, pero no puedo, porque sería una adulteración de un documento público. ¿Sí? Entonces, los instrumentos públicos hacen plena fe y tienen esas características, de que son expedidos por funcionarios competentes, dentro de determinadas características, dentro de formas requeridas, y el valor probatorio es lo que dice el 1575, hace plena fe del hecho a otorgarse y de la fecha. El hecho es el hecho en sí y la fecha es la fecha en que se realiza el acto. Los instrumentos particulares o documentos privados no hacen plena fe y no son expedidos por funcionarios públicos, pero también tienen su valor como prueba documental. Por ejemplo, si celebré un contrato de esos que compro el formulario en la librería y lo rellené, bueno, el contrato es válido. Por tanto, es un instrumento del cual me puedo valer para probar cualquiera de las obligaciones que emergen del mismo. ¿Sí? Después de los instrumentos, de la prueba instrumental de los documentos, ya sea el documento público como el documento privado, después de eso, en segundo escalón, en un segundo rango, viene la prueba testimonial. La prueba testimonial son los testigos, puedo probar con testigos. Hay algunas cosas que no se me permite probar con testigos. El Código Civil habla que cuando hay una deuda en dinero de más de X cantidad de unidades reajustables, esa deuda debió haberse pactado por escrito. Entonces, no me permite la prueba testimonial de que presenten 3 o 4 personas que digan que vieron cuando me prestaban o yo prestaba el dinero. ¿Sí? Entonces, si voy por orden de importancia, la prueba instrumental sería la más importante. En primer lugar, el instrumento público. En segundo lugar, el instrumento privado. Luego viene la prueba testimonial, que son los testigos. Son personas que estuvieron en los hechos y en las circunstancias, que observaron en forma accidental, ¿verdad? O en forma expresa o en una presunción. Son personas que estuvieron durante el suceso, durante el momento en que sucedían los hechos. Por ejemplo, presenció el accidente de tránsito, ¿sí? Presenció no sé, la caída de la pared y la rotura de la cerca. ¿Sí? Son testigos que estuvieron en el lugar. Lo más importante es que sean testigos presenciales y no testigos de oída, porque no es lo mismo ser un testigo que estuvo en el lugar de los hechos y que vio el acaecimiento de los hechos, a un testigo de oídas que yo le dije lo que me había pasado, entonces él dice, sí, yo sé que le pasó eso porque ella me lo comentó. No, el valor lo tiene el testigo que es un testigo presencial. ¿Sí? No se admiten respecto de algunas obligaciones, como yo les decía, a los testigos. Por ejemplo, cuando las deudas excedan de 100 unidades reajustables. Ahí la deuda debe estar pactada por escrito.
¿Está? Ahora bien, otra prueba, las personas que salgan de testigo tienen que ser, en principio, mayores de edad, ¿sí? Aunque se admite que ciertos menores de mayores de 14 puedan ser testigos en algunas cosas, y todos deben ser capaces, ¿sí? Otra forma de probar es la confesión de parte. La confesión de parte consiste en que una de las partes que está en juicio reconoce voluntariamente que el hecho fue de esa manera, ¿sí? O sea, él es parte. El hecho le es personal y puede ser perjudicado. Y lo reconoce. Si proviene de un tercero, sería un testimonio. Pero si proviene de la parte, se llama confesión de parte. Debe referirse a los hechos que dan lugar al litigio y deben ser hechos propios del confesante. Sí, hice la pared sin saber cómo hacer la pared. Eso es una confesión de parte, ¿sí? Y los hechos propios confesados deben perjudicarme a mí. No sería una confesión de parte si si lo que estoy confesando es un hecho que hizo el otro y que a mí me favorece. Eso no sería confesión de parte. Confesión de parte sería, sí, puse la maceta al borde del, del, del balcón sin tener el debido cuidado. Sí, hice el muro y no sabía bien hacer el muro y se cayó. Sí, lamentablemente no pisé el freno a tiempo y no me dio el espacio, no tenía la distancia adecuada y por eso choqué. Eso sería una confesión de parte. ¿Sí? Lo hace una de las partes y lo hace con hechos que son propios y que le son perjudiciales a él. La confesión judicial puede ser espontánea, o sea, en el mismo juicio la persona lo dice, puede ser provocada, porque hay algo que se llama absolución de posiciones, que es una forma de declarar, que uno hace el abogado hace preguntas asertivas, así que se contestan con sí o con no en un sobre cerrado que se entrega al juez, y luego el juez hace esas preguntas, entonces quizás cuando me hacen las preguntas me provocan que yo confiese algo que me es perjudicial al contestar esas preguntas en sí o no. En mis 14 años de abogada, ejerzo más que nada en materia familia, civil hago también, pero nunca he visto absolución de posiciones, es algo que se usa muy poco. Y la confesión entonces puede ser judicial espontánea, judicial provocada, o puede ser una confesión extrajudicial, que lo digo fuera del juicio, pero alguien lo escucha o lo graba o lo tiene, y por lo tanto puede hacerse valer. Después está el tema del juramento judicial, que es otro medio de prueba, que es cuando se le toma el juramento de que la afirmación de decir la verdad o la promesa de ejecución de un hecho, ¿sí? El juramento probatorio puede ser decisorio, necesario, voluntario o estimatorio, ¿sí? El juramento es cuando la diferencia de la confesión es que el juramento puede ser solamente judicial y la confesión puede perjudicar al confesante, mientras que el juramento también ay, perdón, estoy cansada ya. El juramento puede perjudicar a la otra parte, ¿sí? En ese caso, el juramento justamente lo que busca es, bueno, tratar de probar alguno de los hechos. Es la afirmación de la verdad de un hecho, está en el 16.11 y 16.12. Tampoco se ve mucho el tema del juramento judicial, pero no es algo que se utilice. Generalmente utilizamos la prueba instrumental, tanto la pública como la privada, y los testimonios. Y lo que sí viene ahora, que son las presunciones, son las consecuencias, las conjeturas que hace el tribunal o que puede llegar a hacer la ley. Las presunciones también son formas de probar algunos hechos. Las presunciones son la existencia de un hecho cierto y conocido, ¿sí? En un juicio lógico se puede hacer una inferencia, o sea, si dado A debe ser B, o sea que se da una presunción lógica, y el establecimiento como verdadero de un hecho desconocido.
Ahora bien, las presunciones pueden ser absolutas o relativas. Las absolutas no admiten prueba en contrario. Si la ley entiende que algo es una presunción absoluta, no hay prueba que se pueda hacer en contrario de eso. Ahora, si la presunción es relativa, ¿sí? Por ejemplo, ahora hace muchos años de que surgió el ADN y se actualizaron las normativas, la presunción de paternidad pasó a ser relativa. Antes era una presunción absoluta, que se decía que el hijo de la esposa era hijo del marido. Cuando vinieron todos los adelantos científicos, esa presunción que era absoluta pasó a ser una presunción relativa. Y hoy en día, dentro de ciertos límites, dentro de ciertos plazos, se pueden hacer pruebas de ADN que puedan establecer, que puedan probar, mediante una prueba pericial, puedan probar que esa presunción no es válida, ¿sí? Pero las presunciones que son absolutas no admiten prueba en contrario, las presunciones relativas o simples admiten prueba en contrario. ¿Cómo se va a valorar? Nuestro derecho valora todos los medios probatorios. Estos que yo les acabo de dar están en el Código Civil. En el Código General del Proceso, perdón, en el Código General del Proceso hay otros medios probatorios, como pueden ser inspecciones oculares, citar a testigos, testigos que no sean propuestos por la parte, sino testigos que son conducidos, hacer diligencias preparatorias. El elenco de medios probatorios es mayor. Los que les estoy hablando están establecidos en el Código Civil. ¿Cómo se valora la prueba? En nuestro derecho, los medios probatorios se valoran por la prueba, por la regla de la sana crítica. Es decir, un juez no obliga a otro, ¿sí? Pero hay una sana crítica o una convención racional para entender que ese hecho puede ser probado mediante ese medio probatorio y que lo prueba. Se establece que el juez tiene la libertad, la libre convicción, él va a utilizar todos estos medios probatorios para llegar a lo que él cree que es lo más aproximado a la verdad para poder fallar. Y para eso la valoración de la prueba la hace mediante la regla de la sana crítica. Es un sistema que se utiliza hace años y el juez, con todos los elementos a la vista, toma su decisión basado en esto, en la sana crítica, en un íntimo convencimiento de que lo correcto es algo determinado. Verá la prueba documental, elaborará la prueba documental, no es que ninguna tenga más valor que la otra, sino que el juez va a tomar en conjunto todo eso y basado en la sana crítica va a fallar. Este tema es muy cortito. Creo que lo más importante es distinguir la prueba instrumental, la pública de la privada, las características de uno y otro, y el tema de que la valoración, los sistemas de valoración de la prueba, en nuestro derecho recuerden que es la sana crítica. Cualquier duda, como siempre, estamos a las órdenes, está todo el equipo para ayudarlos, para que este tema se pueda entender y puedan salir exitosos de todas las pruebas que van a venir a lo largo del año. Bueno, un saludo grande, nos estamos viendo.